Buen día, en este video abordaremos los componentes fundamentales de la entrevista psicoanalítica. Una herramienta clave en la práctica clínica, analizaremos conceptos esenciales como la transferencia, la ética del analista, la escucha activa, el goce del paciente y la asociación libre. Cada uno de estos elementos cumple una función específica en la relación entre paciente y terapeuta, influyendo directamente en el proceso terapéutico. Nuestro objetivo es explicar estos conceptos de manera clara y accesible, mostrando su importancia en la comprensión del comportamiento humano y en el desarrollo de una intervención clínica ética y profesional. Hola, buenas noches. En este segmento voy a explicar el concepto de transferencia, uno de los pilares del psicoanálisis propuesto por Sigmund Freud. La transferencia se refiere a un proceso en el que el paciente proyecta en el analista sentimientos, emociones y formas de relacionarse que originalmente surgieron con figuras importantes de su vida, como sus padres o cuidadores. Es decir, el paciente no solo habla de su pasado, sino que lo revive en la relación terapéutica. Durante la entrevista clínica, esto puede manifestarse de diferentes maneras. Por ejemplo, el paciente puede idealizar al analista, buscar su aprobación constante o, por el contrario, sentir rechazo, enojo o desconfianza sin una razón clara en el presente. Estas reacciones no son casuales, sino que reflejan conflictos inconscientes y experiencias previas. La transferencia cumple una función fundamental en la práctica clínica, ya que permite al analista comprender mejor la vida emocional del paciente y sus patrones de relación. A través de su análisis, el paciente puede tomar conciencia de estos patrones y comenzar a transformarlos. Es importante destacar que el analista mantiene una postura ética y profesional, utilizando la transferencia como una herramienta de interpretación y no respondiendo de manera personal a estas emociones. La transferencia convierte la entrevista en un espacio donde el pasado se hace presente, permitiendo trabajar en profundidad los conflictos del paciente y favoreciendo el proceso terapéutico. La ética del psicoanalista es uno de los pilares esenciales del proceso terapéutico. Más allá de dominar técnicas y procedimientos, el analista debe sostener una actitud responsable, respetuosa y orientada hacia el bienestar del paciente. Esta actitud ética implica que cada intervención se realice no solo con conocimiento clínico, sino con compromiso ético de respeto a la subjetividad y dignidad del sujeto. En la clínica psicoanalítica, la técnica no puede funcionar separada de una ética que oriente la práctica. El analista debe ser un interlocutor que sostiene la relación terapéutica con respeto y responsabilidad, atento a los movimientos internos del sujeto y evitando toda forma de explotación o manipulación. La ética clínica debe promover un espacio terapéutico donde el paciente se siente seguro para explorar su inconsciente sin juicios, con libertad y confianza. Para Sebastián León, la ética terapéutica trasciende a la técnica y orienta la acción del psicoanalista hacia una responsabilidad por el otro. Según León, la clínica psicoanalítica está atravesada por dos dimensiones en permanente tensión dialéctica: el eje psicoanalítico y el eje psicoterapéutico. En este contexto, el analista busca la mejoría del sujeto a través de la escucha y el estudio del inconsciente, a la vez que se preocupa por las afecciones y se adapta a las necesidades del mismo. El sujeto en análisis no se arregla, sino que se acompaña con respeto, paciencia y cuidado profesional. A los analistas se les demanda la felicidad. Sin embargo, el analista no puede dar felicidad, sino plantear y abrir las vías para conocer el deseo inconsciente del paciente. Por lo cual, la función del analista es de acercar al sujeto a poner en palabras su deseo. La ética del analista también implica ciertas pautas, como selección de pacientes, formulación del contrato, confidencialidad, conocimiento del saber y posicionamiento propio generado por el análisis, singularidad, autonomía y producción de subjetividad.
En síntesis, la ética del psicoanalista ocupa un lugar muy importante en la relación entre el terapeuta y paciente, ya que brinda las bases para el intercambio entre el analista y sujeto, a la vez que da sentido y legitimidad al proceso terapéutico. Seguimos desarrollando los puntos y hablaremos de dos en específico. Iniciaremos con la escucha activa del analista. Cuando hablamos de esto, no solamente oír, sino escuchar activamente. ¿Y qué sería eso? Sería escuchar los ademanes, los silencios, los gestos, ademanes que hace con la mano, con el cuerpo, y escuchar las emociones del sujeto cuando nos habla o cuando está exponiendo. El analista debe tener algo muy presente, es que debe hacerlo sin juzgar. No presentar respuestas rápidas antes de que la persona empiece a contar su vida, sus emociones. Debe aprender a escuchar para poder tener una historia o una perspectiva de las cosas que está sucediendo. Debe poner a un lado cualquier sesgo o cualquier predisposición que tenga. También exige una posición bastante ética de parte de él o de la persona para que pueda cuidar así los conflictos a la interpretación. El goce del paciente no es solamente placer, pero nos habla, dice que se refiere a la satisfacción del inconsciente, a veces ligadas al sufrimiento. Sucede que a veces tenemos personas o conocemos personas que por más que tengan una relación tóxica o una relación difícil con algún pariente, saben que esa relación les hace daño, saben que mantenerse con esa persona es herirla, sin embargo mantienen esa conexión, no pueden zafarse de ella. Entonces pensamos que esta persona es masoquista, esta persona no se quiere, sin embargo debemos escuchar y entender que en el inconsciente esta relación o este sentimiento trae una cierta satisfacción. Es muy importante que no juzguemos, simplemente escuchemos al paciente o a la persona y entendamos que esa es parte pues del trabajo en que consiste de escuchar e interpretar la lógica de esas personas. Y así, mediante la entrevista clínica y mediante el periodo que dure el tratamiento, hacerle o entender que esos comportamientos o esa conexión que tiene con esas personas no son las mejores. Muy buenas tardes, mi nombre es Nicolakis y hoy voy a presentarles la asociación libre. La asociación libre es un concepto fundamental del psicoanálisis, propuesto por Sigmund Freud. Consiste en que el paciente diga todo lo que piensa, sin censura, sin ordenar sus ideas y sin preocuparse por si tiene sentido o no. Este método es importante porque permite acceder al inconsciente. Muchas veces, las personas evitan ciertos pensamientos o recuerdos porque le generan incomodidad. Sin embargo, cuando hablan libremente, estos contenidos pueden aparecer de forma espontánea. En la práctica clínica, el analista escucha con atención sin interrumpir ni juzgar. Su función no es dirigir la conversación, sino permitir que el paciente se exprese con libertad. Esto ayuda a crear un ambiente de confianza. Por ejemplo, un paciente puede empezar a hablar de su día y de repente recordar una experiencia de su infancia. Aunque parezca algo sin relación, estas conexiones pueden revelar conflictos internos importantes. La función de la asociación libre es ayudar a identificar pensamientos, emociones y experiencias que influyen en el comportamiento del paciente, muchas veces sin que él sea consciente de ello. También es normal que aparezcan resistencias, es decir, momentos en los que al paciente le cuesta hablar. Esto también es parte del proceso terapéutico. En conclusión, la asociación libre es una herramienta clave que permite explorar el inconsciente, comprender mejor al paciente y avanzar en el proceso terapéutico, siempre dentro de un espacio ético
y de respeto. En conclusión final, la entrevista psicoanalítica es un proceso complejo en el que elementos como la transferencia, la ética del analista, la escucha activa, el goce del paciente y la asociación libre trabajan de forma integrada para comprender al paciente en profundidad. A partir de los aportes de Sigmund Freud, se entiende que no se trata solo de hablar, sino de explorar el inconsciente y los significados que influyen en la conducta. Cada componente cumple una función importante dentro de la relación paciente-analista, favoreciendo un espacio de confianza, respeto y reflexión. En conjunto, permiten un proceso terapéutico más consciente, ético y centrado en las necesidades del paciente. Muchas gracias.